¿Qué tal? Buenas noches. Le robé la frase apenas entró porque ni me saludó, me dijo, qué semanita, ¿no? Sí, qué semanita. Sí. Y bueno, porque apareció este nuevo espacio que se rumoreaba que iba a aparecer, había aparecido en Provincia de Buenos Aires, como somos Buenos Aires. Claro. Pero esta tercera vía es muy importante, especialmente en 3 distritos por el volumen del distrito. Córdoba. Sí. Córdoba es la segunda población en la Argentina, segundo continente electoral. Claro. 3.500.000 cordobeses votan. Claro, y muy cordobesista. Muy cordobesista. Muy cordobesista. Y Juan Schiaretti, lo podemos decir ya, va a ser la cabeza de lista de diputados nacionales de este nuevo espacio de grito federal. Pero, Carlos, ¿tendremos un tercer espacio? ¿O es kirchnerismo, liberalismo y nos quedamos ahí? ¿O tenemos una tercera vía que tanto cuesta a la Argentina? Yo creo que en Córdoba vamos a tener 4 espacios. En Córdoba. Claro, porque hay primero la intriga de qué hace la arquitecta de Milei. Es decir, si Karina Milei pone a quién frente a la lista ahora que va a tener Schiaretti. Claro, claro. Porque obviamente el mileísmo venía caminando tranquilo en Córdoba. Pero ahora Schiaretti tiene intención de voto fuerte. Ha sido un muy buen gobernador. ¿Qué va a hacer la Unión Cívica Radical en la provincia de Córdoba? Claro. Que tiene personajes importantes. Tenés a De Loredo por ahí, tenés a Juez. Lo que pasa es que ahí se te arma con Puyaro, Santa Fe, Córdoba. Bueno, pero para mí que termine con Córdoba, porque cada distrito es muy distinto en esta elección. Diferente. Estamos hablando de la elección del 26 de octubre. Como adelantaste vos y tu equipo, este jueves cierran las alianzas. Tenemos alianzas, no candidatos. No, candidatos 17 de agosto, pero las alianzas te empiezan a mostrar. Por ejemplo, Córdoba, ¿cómo cierra la Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical? Claro. Si llegan a cerrar juntos, mi pronóstico es que el kirchnerismo por primera vez en la provincia de Córdoba... Que nunca le fue muy bien. No, pero va a estar abajo de los 2 dígitos, y va a estar en un dígito. ¿Un dígito? Sí. Claro. Ah, muy mal. Realmente va a ser una elección pésima porque los peronistas en Córdoba van a votar Schiaretti, claramente. Claro. Que podría ir de candidato a diputado por este espacio de los gobernadores. Según Carlos va a ir como cabeza porque en este proyecto que están construyendo ellos empieza a dirimirse el 26 de octubre algo más que una discusión de diputados y senadores. ¿Quién puede ser el candidato presidencial de 2027? Bueno, de hecho, Carlos, eso, ¿no? Ya adelantaron que quieren presentar candidato presidencial propio para 2027. Ya lo adelantaron a pesar que falta 2 años. Pero te digo más. Yo he hablado con 2 referentes de ese sector y ellos me dicen, miren, cuando ustedes analicen lo que va a pasar el 26 de octubre, se van a dar cuenta que para el 2027 los rivales de Milei vamos a ser nosotros y no el kirchnerismo. Mirá. Ahora, Carlos, le quiero hacer una repregunta para lo que usted nos viene contando, porque me interesa su mirada. Después me cuentan todo acá ciudad, a ver si los Macri con la Libertad Avanza también, mal, regular. Cuando quieran, tenemos todo el cierre en una semana calentísima. Le voy a contar un dato de último momento en instantes nada más de la ciudad porque está muy caliente, pero le quiero preguntar a Carlos esto en línea con lo que usted nos viene contando, con lo que charlamos acá de este grupo de 5 gobernadores más Schiaretti, que parece que pueden ser más. Y es una especie de obviedad, pero me interesa cómo lo ve usted. Cuando ellos se presentan y salen a decir podemos tener un candidato para el 2027, de alguna manera están diciendo creemos que Milei no reelige. No, porque si no, no quieren se juega. enfrentarlo. Esto es lo que me interesa ver cómo lo ve usted efectivamente. No, perdón. Si ya se está viendo con el olfato que tiene un gobernador que en sus provincias Milei no reelige. Pero perdón, ¿qué? ¿No reelige o vamos a competir contra él? Deciden enfrentarlo porque ya Milei adelantó que va a ir con ¿Se una entiende lo que plantea? Está clarísimo. Ellos están entendiendo que es game over. Ya contesta Carlos, pero último momento, arrancamos con fuerza, vamos, Atención amigos, hacemos un paréntesis y les quiero contar esto de último momento. Miren que es domingo previa a terminar las vacaciones de invierno. Para leerlo juntos por favor, con Rucaos, porque lo que me están diciendo hasta ahora es que está caído el acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza. Acá en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires está caído y convocó Mauricio Macri una reunión urgente para mañana a las 11 de la mañana en la sede nacional del PRO, con diputados y senadores nacionales y las autoridades principales del partido para definir el mapa de alianzas, pero sobre todo para ver si destraban la situación en la ciudad. Esto es ahora, en este preciso instante está caído el acuerdo. Karina Milei no cede, tiene una postura muy rígida, quiere excluir a Jorge Macri, quien con habilidad agarró la lapicera del partido
y dijo, el que va a firmar la alianza del PRO en la ciudad voy a ser yo. Claro. Con lo cual, si vos querés al PRO, tiene que ser conversando conmigo o incluyendo mi voluntad o mi opinión, cuando Mauricio Macri, que no se habla con Jorge hace varias semanas, está intentando monopolizar esta negociación. Todo roto, reiteramos, mañana 11 de la mañana, reunión del PRO con Macri. Bueno, explico algo respecto a por qué esto está así. A ver, vamos primero a esto y después volvemos al tema nacional. Porque sí, pero esto es muy importante para el tema nacional, lo que él acaba de explicar, porque es una novedad, yo no la tenía, así que me acabo de enterar acá. Primero, Mauricio Macri lo que plantea es, vamos con Milei en los dos distritos, provincia y capital, porque entonces ganamos. Lo que Jorge Macri dice, no, hagamos otra vez un Juntos por el Cambio en la ciudad, claro, aunque salgamos terceros, porque obviamente está muy claro que Patricia Bullrich, que va a ser la candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza, tiene una intención de voto altísima, arriba del 40%, y el peronismo kirchnerista en la ciudad, si bien lleva un candidato de la Cámpora, atención, porque el candidato de la Cámpora no agarra todo. No es Santoro esta vez. No. Que Santoro tiene otro es Recalde, claro, que renueva, porque es senador actualmente, ¿no? Sí. Ahora, ahí está trabajando el equipo de Schiaretti con la idea de armar Juntos por el Cambio con Jorge Macri y con un dirigente peronista ortodoxo para sacarle votos al peronismo de la Cámpora. Claro. Yo creo que es mucho más lógico el planteo de Mauricio Macri. ¿El de ir juntos? Y porque están juntos en provincia. Va a ser difícil de explicar por qué no hay alianza en un distrito sí y en otro no. En la campaña va a ser difícil. Les hago una pregunta a usted y Carlos, que es súper entendido en esta materia. Hay que meter 3 senadores por la ciudad de Buenos Aires. 2 y 1. Se eligen 3. 2 y 1. El que gana, mete 2. Supongamos que gana La Libertad Avanza, mete a Bullrich y al 2, que son de ellos. Porque La Libertad Avanza, a la hora de cerrar un acuerdo, te dice el 98% de mío, el 2% es uno de los motivos por el cual Jorge Macri no quiso cerrar. No quiere cerrar porque dice nada. Un solo candidato entre los primeros 6. Claro, pero te aclaro esto. Sí. Tendrían que tener 2 candidatos a diputados. Objetivamente, porque es lo que sacarían solos. Hoy el PRO renova... Ahora, senador no saca el PRO. El PRO tiene que renovar 3 y pretende como mínimo que le den 2. Ahora hago la pregunta. Supongamos la idea de Jorge Macri. Jorge Macri dice, che, escúchame, armamos otra vez Juntos por el Cambio, con Graciela Ocaña, con López Murphy, con los radicales, con María Eugenia Vidal, que ahora lo vamos a escuchar, que dice, que no, yo ni loca arreglo con La Libertad Avanza. Supongamos que ellos salen segundos, meten el senador. Pero no pueden salir segundos. ¿No? No le dan nunca los números. O sea que el peronismo sale segundo sí o sí. El kirchnerismo en Capital tiene una base propia que está bastante consolidada. Bueno, Santoro le fue muy bien. Hagamos no cuenta, pudo superar ese número histórico del peronismo. Efectivamente. No creció. De hecho, fue pero menos de los peronistas. Recalde abarca menos que Santoro. Es un techo bajo, pero un piso consolidado. Exactamente, es un piso consolidado. Pero además la otra cosa que uno se pone a pensar desde afuera, porque yo no conozco las entretelas, pero digo, cuando arman esta cosa nueva, ¿en serio van a ganar más de 2 diputados? Por eso. El PRO me refiero, porque a los demás les va a tener que dar parte de lo de la capital. Veremos. En todo caso, voy al tercer distrito que me parece clave, que es Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Bueno, Provincia de Buenos Aires. Lío en ciudad. A esta hora caído el acuerdo. Pero La Libertad Avanza, donde no te dan nada. La verdad que bueno, le están dando 1, le tendrían que dar 2 diputados. Boleta, senadores, Violeta, todo. Senadores no le van a dar porque ahí está el centro neurálgico de la necesidad de Karina Milei. Tener un bloque de senadores que hoy no tienen. Claro. Ellos tienen 6 senadores. Necesitan llegar por lo menos a 17, 18 para, con aliados, lograr ¿qué? El tercio. El tercio fundamental. Hoy tienen 6. Para bloquear, para poder seguir, para poder seguir vetando y para poder seguir sacando DNUs. Claro. Porque en diciembre La Libertad Avanza con sus aliados tendrá 100 diputados, pero tampoco va a tener quórum propio en la Cámara de Diputados. Pero déjeme hablar un segundo de Provincia de Buenos Aires, porque hay 2 historias. Esto es provincia. Provincia tiene 2 elecciones. Septiembre, digo, porque la gente, esto que ustedes están tan embebidos, no lo tiene tan claro. Le preguntás qué es en septiembre el 7 y te dice, no sé, quién cumpleaños. No, es una elección provincial. Exactamente, hay muy poca información y lo que yo he visto en 2 encuestas es muy poco interés en votar. Las 2 encuestas que yo vi dan un 40 a 45% de ciudadanos bonaerenses que en septiembre no votaría. Claro. Octubre va a ser una película totalmente distinta. Pero ahí nuevamente les traigo la novedad
de que este nuevo grupo va a ir con una lista de diputados nacionales que casi seguro encabezaría Florencio Randazzo. La tercera. Peronista. Esta sería la novedad, Rucauf, sí, que este grupo de gobernadores, que son de distritos del interior, presentaría una lista propia en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y hasta ahora eso parecía que no, que se iban a mantener al margen de la elección en la provincia de Buenos Aires para no salir con un, para no debutar con un número bajo. La información que tengo de hace 2 horas es que se presentan en provincia y que es Randazzo. El que encabeza, que la única cosa que están hablando es cuál es el rol de Manes. Claro. Porque quieren preservar a Manes en ese proyecto. Ahora, que tiene sintonía política con este nuevo espacio. Con este nuevo espacio. Ahora, Randazzo ya una vez le sacó 6% al kirchnerismo. Bueno, y Bullrich le ganó a Cristina. Sí. Exactamente. Entonces, estamos viendo un panorama que no veíamos hace una semana. Ajá. La última vez que estuvimos nosotros, uno decía, bueno, 40 y pico la Libertad Avanza, 30 y pico el kirchnerismo. El kirchnerismo está empezando a bajar los números rápidamente para octubre, porque si hay una oferta del 6% en provincia... ¿Pero no le roba también a la Libertad Avanza? No le roban casi nada. No. Porque la Libertad Avanza es una estructura tan consolidada como alejada de aliados. Ajá. Tiene aliados territoriales, por ejemplo, en Entre Ríos, con el gobernador, Frigerio, en Mendoza, con el gobernador. Sí. Otra vez, 2 Y en distritos Chaco, importantes. Claro. Y en Chaco, que ya lo hicieron. Pero digo, me refiero a Mendoza y Entre Ríos, porque después de que hablamos de Santa Fe y Córdoba, 2 distritos con muchos votantes. Exacto. En Santa Fe, vos me preguntabas antes de entrar, y Santa Fe es el dibujo más difícil. Todavía no tengo información cierta sobre el cómo cierra. Está abierto. La Libertad Avanza, no sé qué es lo que va a hacer ahí. A mí ¿no? lo que me dicen hasta ahora es que el Lule Menem estaría pensando en que Romina Díez, actual diputada nacional, renuncie para que encabece la boleta a ella, porque no tienen candidatos fuertes. Sería novedoso. En Santa Fe. Muy raro desde el punto de vista del discurso de la casta. Igual todo vale. Pero y todo vale. me dicen que sería una opción porque no tienen otro candidato fuerte. Hoy viene porque Diego el PRO Valenzuela. está con Puyaro en Santa Fe. Vamos a hablar de este escándalo, para mi gusto, de las testimoniales. Sí, una locura. Porque una cosa es que la política nos quiera imponer un sistema de mentira y otra cosa es que la sociedad vote mentiras. Ahora, porque yo les ahora quiero tenemos contar, todos los intendentes les quiero contar a los subidos televidentes, a este televidentes tren. que hubo una elección histórica donde el kirchnerismo en provincia de Buenos Aires puso como testimoniales a Néstor Kirchner, al gobernador Scioli y al jefe de gabinete, claro, Massa. Sergio Massa. 2009. En ese momento. Y perdieron con Ali Calicate, ¿se acuerdan? Sí, ganó Francisco de Narváez. Francisco de Narváez. Así que ojo que las testimoniales no la gente las traga siempre. No, seguro. ¿Me permiten escuchar a María Eugenia Vidal? Porque Vidal dice, si vamos juntos con la Alianza, con la Libertad Avanza, yo me vago enloquecida. A ver. Ajuste no lo pagó la casta. El ajuste lo pagó la gente, lo bancó la gente. Los jubilados, los trabajadores formales e informales que vieron caer su salario. Hoy sabés cuánto vas a gastar en el supermercado, pero no sabés si te va a alcanzar, ¿no? Todos, la mitad de los argentinos dicen que no llegan a fin de mes. Y claramente pagan más cara la luz, el gas, todas cosas que había que hacer, pero que cuestan mucho. Y el que tiene ahorros, usa los ahorros. El que no tiene ahorros, deja la prepaga o deja la escuela privada de los hijos. Y el que no, resigna lo que no se puede resignar. No podría haber sido posible sin el apoyo del PRO. Y lo digo porque estuve sentada en el Congreso levantando la mano, defendiendo y consiguiendo los votos para cada una de las leyes del presidente. No solamente en mi caso, sino de todos mis compañeros de bloque. Igual en el Senado. Hasta acá apoyó, de ahora en más no quiere acuerdo y quiere... Porque queda fuera. ¿Cómo queda fuera? Y claro, porque no iba en el acuerdo. Si había acuerdo, Vidal no tenía ninguna posibilidad, porque el mismo tema... ¿No pasa el filtro de Karina Milei? No, porque el mismo tema que tiene ella con el gobierno lo tiene el gobierno con ella. Acá lo que había ocurrido hasta ahora es que Mauricio Macri había puesto un hombre de su confianza, Sabor, en esta negociación. Como bien aclaró el joven hace un rato, Jorge Macri recuperó la lapicera como presidente del partido, se la sacó a Sabor. Sabor sigue negociando el tema de si son 1, 2 o 3 los diputados que van a llevar. Pero bueno, vamos a ver esta premisa que él dio mañana, qué pasa con el PRO, porque tienen tiempo yo hasta el veo jueves. muy difícil, ¿no? Lo que pasa que, la verdad, yo pensé que
entusiasta conjunción de muchos en un Juntos por el Cambio, pero Carlos me dice terminan terceros. O sea, otra vez tercero no puede terminar bueno, el este PRO es el planteo de Mauricio. en la ciudad de Buenos Mauricio Aires. dice, Claro. ganemos con Milei y preparémonos para pelear 2027, porque si nosotros salimos terceros frente a Patricia Bullrich, ¿cómo aguantamos la candidatura de Patricia Bullrich a jefe de gobierno en el Ahora, 27? pero perdón, si Patricia Bullrich gana por el 50% en Ciudad, como estamos especulando diciendo, ¿Con o sin PRO? imaginemos con el PRO, que entiendo que sería lo más Y potable, con que PRO llegue ese serían guarismo. 50, si no es menos, ¿no? Mi pregunta es eso, porque hay quienes dicen que en La Libertad Avanza sospechan esto. ¿Qué? ¿Es candidata a la jefatura de gobierno o es una candidata con perfil más nacional? No sé para qué, pero digo, ¿Vicepresidenta de ¿a Milei? usted como presidente de la Nación no le inquieta tener a alguien que en la Ciudad de Buenos Aires gana por el 50%? No, la verdad que en este ¿No? caso no. Si fuera otra persona, sí. Pero Patricia Bullrich es una persona muy leal a Javier Milei. Está muy convencida ella que va a ser ahora una ganadora importante, que en el 27 puedo acompañarlo como candidata a jefa de gobierno a un Milei por la reelección y hacer una gran O una gestión como candidata jefa de gobierno. A vice. Sí, a mí me da la impresión de que por las características de ella está apuntando más a demostrar gestión. Claro. Patricia Algo Bullrich ejecutivo. siempre ha sido una gestionadora. Claro. Nunca ha sido una persona que le gusta, digamos, el rol parlamentario, aunque lo haya ejecutado bien. Sí, cuando lo hizo, tal ¿no? vez el tema del Senado es para frenar un poquito a la vicepresidenta. Che, ahora le quiero preguntar a Carlos, la vicepresidenta con agenda propia, porque la Libertad Siempre. Avanza en Corrientes mal con Valdés, ¿no? ¿Dónde Sí. está la De vicepresidenta? hecho, ¿A dónde Valdés, estuvo? que gobernador de Corrientes, se sumaría a este espacio de los gobernadores del grito federal, Exactamente. Sí, 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 Miren, suma. la vicepresidenta, por ¿esto cómo lo leemos o cómo lo entendemos? Milei no va a Tucumán porque se caía el cielo, la vicepresidenta va a Tucumán, no sé, en un nexo. Milei tiene un problema con Valdés en Corrientes, aparece la vicepresidenta con su agenda. ¿Cómo se ¿no? toma El esto? video que publica ella en sus cuentas. Esto ¿no? lo En sus subió a redes. sus cuentas. Absolutamente. Yo creo que está muy claro, lo dije acá, la vicepresidenta tiene un proyecto 2027. Y hasta ahora lo venía caminando con un sector importante del peronismo, charlando sotto la tavola, como dicen los italianos. Pero le ha surgido un problema grave. ¿Cuál? Este nuevo proyecto. Porque ella con los que estaba hablando son con muchos que ahora se han puesto atrás de los gobernadores, fundamentalmente de Córdoba, de Santa Fe, y efectivamente, como dice tu colaboradora, Valdés ya dijo, primero hago mi elección y Y después después voy con ustedes. Se suma ahí. Todo este grupo se va a cohesionar y yo tengo muchas dudas que le quede un espacio a la vicepresidenta para la política futura, porque cuando uno ve las encuestas, Sí. ella empieza a caer. Ella tuvo un efecto Ella bajó- arrastre llevado bajó, por ¿no? Milei. Claro. En la medida que Milei empieza a atacarla, ella empieza a bajar. Me parece que salió demasiado antes, ¿no? Sí. Esos autos que salen a la ruta primero, los grandes premios, y terminan sin Es que máquina, están ¿no? todos en el 2027. Lo sumamos a Federico Domínguez, que es analista financiero, porque también otro de los grandes temas de la semana es la economía. ¿Cómo está, caballero? Muy bien, ¿vos? Gracias por venir, ¿eh? Gracias por la invitación. Un gusto grande. Vamos a meternos también en la pata económica, porque ¿a cuánto nos fuimos? 1.375 el dólar. Más allá que hace una semana estaba barato y el país se iba al tacho con el dólar barato, y ahora está carísimo. Sí, y hay se va- una esquizofrenia tremenda por un dólar que estaba en 1.200 y era carísimo, y ahora está en 1.350 y, digamos, mucha gente que está alarmada. Acá hay algo que es muy importante destacar, es que no hay factores monetarios que convaliden una suba del dólar Sí. y que estamos viendo un ajuste del tipo de cambio sin un traslado a precios. ¿Eso a qué se debe? Al orden monetario. El gobierno ejerce un fuerte control sobre la base monetaria, sobre la cantidad de Pero pesos. ¿ustedes creen que no va a caer en precios? Porque puede haber una... No va a impactar. No Puede va a haber, impactar. puede haber algún traslado, pero va a ser menor, justamente porque tenés un orden monetario muy fuerte. Porque ¿Te puedo contar algo? Sería cambiar a Argentina, ¿no? Porque sube el dólar, sube todo, baja el dólar, Para no mí baja la nada. noticia más importante del año es que haya habido desde la salida del cepo un ajuste del tipo de cambio sin traslado a precios, digamos, la Sí. inflación siguió bajando. Que lo pueda haber de este último ajuste, no lo sé, pero todo indica que si vos mantenés el orden monetario, si existiera un traslado No, va a que ser muy bajo. Si vendo poco y aumento de vender menos. ¿Qué decía No, Carlos? le cuento, yo A hablé ver. ayer con un dueño de un supermercado muy importante de la Argentina y me dijo, ni loco, ¿Subo? aceptamos planillas de aumento porque
no hay plata. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es perder ventas. Claro. Le hemos dicho a los proveedores, vamos a hacer un compás de espera. Esto es importante porque yo que soy consumidor que va al supermercado y a los negocios de cercanía, hay mucha diferencia ya entre supermercados a favor, en precios más bajos, respecto a negocios de cercanías. Si vos vas a comprar las cosas que uno compra todos los días a un supermercado, en la verdulería, en el almacén o en la pollería cerca de tu casa está más caro. Lo que sucede es que cuando baja la inflación, los consumidores pueden volver a comparar precios. Cuando vos tenés una inflación descontrolada, como la que tenías en 2023... Sí, vos más o menos ves. Uno perdía la noción de los precios relativos. Ya no se sabía qué era caro y qué era barato. Simplemente se compraba porque se pensaba que al otro día iba a aumentar, que era lo que sucedía. Ahora el consumidor empieza a comparar y al mismo tiempo, como tiene un poco más de capacidad de consumo, empieza a comprar automóviles, electrodomésticos, están creciendo mucho las hipotecas. El ruido del dólar esta semana. No, el dólar existió, pero yo creo que es importante ver... El ruido existió, porque de golpe que te suba a 1.375, por más que digamos una cosa u otra. Sin duda, pero lo que hay que ver es, en el tema precios, cuánto va a afectar al consumidor, porque acá hay diversos niveles de consumidores. El consumidor que realmente define las elecciones es un consumidor bajo y humilde. Claro. Ese consumidor tiene dos ventajas. La primera, que aumentó fuertemente en estos 2 años la AUH. Sí, ¿no? Y la tarjeta de alimentos también. Claro. Entonces todo eso aumentó mucho y además le sacaron de encima los intermediarios a la gente. Entonces cuando vos empezás a inspeccionar por corte social las encuestas, ves que Milei es mucho más fuerte en los barrios humildes y en las villas que en la clase media. Carlos, si permitime agregar un dato importante. La inflación de alimentos fue muy inferior a la inflación general. En el mes de mayo, por ejemplo, el índice de salarios, que incluye salarios privados, salarios públicos y salarios informales, aumentó un 3%. La canasta básica de alimentos bajó un 0,4%. A junio, la inflación general fue el 39%. La canasta básica de alimentos fue un 28%. ¿Qué significa eso? Que el poder de compra del salario en términos de alimentos aumentó significativamente. Y eso beneficia principalmente a los que menos tienen, que destinan un porcentaje importante de su salario a alimentos. La clase media sí tenés un golpe. Le cuesta. Sí, pero lógico, porque es otro tipo de consumo. Por eso yo decía, esto hay que analizarlo por tipo de consumo. Exacto. Cuando vos subís a los sectores medios, estamos hablando de ir a cenar afuera, de hacer un viaje. Todo eso se ha bajado, sin perjuicio. La prepaga y el colegio privado, ese es que ha subido más que la 8 inflación. de cada 10 argentinos han hecho recortes. Yo lo digo porque también hay una guerra, ¿viste?, de consultores y cada uno lo lleva. Algunos, pero lo que pasa es que hay que cree que esto es Calcuta y otro es Suiza. Y no es ni Calcuta ni Suiza. El índice de inflación de la clase media independiente, que paga salud privada y educación privada, es mayor al de la clase baja. Claro. Que paga alimentos, paga transporte, el transporte también ha aumentado. Pero hay cosas que eran una obviedad que por íbamos ejemplo, a pagar algún día. Cuando no tiene buena educación pública, va a la parroquial. Claro. No va a una estructura de costo como el que los de la clase media que pagamos educación privada, pagamos obviamente muy fuerte la seguridad privada o todo privado. ¿Sabés qué dicen, Carlos, también? Y que plantean muchos, que también cambiaron los hábitos. Por eso yo creo que hay una guerra de encuestas y de trabajos de consumo que no son muy claros. Porque en algún momento con inflación la gente compraba y acopiaba. Hoy tal vez compra más lo del día o lo que puede, pero, ¿viste? Pero no es que vos compro 8 kilos de arroz por se aumenta. Vos tenés una recuperación del salario real y cuando uno mira los números, por ejemplo, el índice de actividad económica de Orlando Ferreres de junio te da un crecimiento del 7,4%. Sí. El consumo en el primer trimestre estuvo en el máximo de la serie histórica. La gente tiene, por un lado, que hay cosas que están un poco más baratas, que hay una... O más estables, qué sé yo, que va si está, ¿viste? Exactamente, y ahorra para otro tipo de consumos. Y el ahorro privado, eso es muy importante, porque la plata que se deposita en ¿el banco qué hace? O se la presta al Estado o se la presta a los privados. Igual hay poco poder de ahorro. Y el Estado no está tomando crédito en este momento por el superávit fiscal. Miren, quiero que compartamos esto, Carlos. Giacobbe sale a hacer una encuesta y uno con una palabra tiene que definir la emoción que siente en este momento. ¿Qué emoción le produce la situación de la Argentina? Miren lo que pasó. Esperanza, el más grande, el más amplio, sería un sentimiento positivo. El segundo es un sentimiento negativo, la tristeza.
Y en tercer lugar, ¿qué nos aparece? María, la incertidumbre vendría a ser, ¿no? Después, ¿qué tenemos? Angustia, preocupación, bronca, desinterés. Sí, pero esos tres temas yo creo que todos los vemos en el mundo que nos rodea. Hay un sector de gente que tiene esperanza, otro que tiene tristeza, y la proporción que estamos viendo ahí, en ese cuadro que acaban ustedes de mostrar, es lo que yo veo en las encuestas a nivel electoral. Es decir, esperanza, que sería Milei, está ganándole a las dos oposiciones, porque ya, insisto con esto, no hay más una sola oposición, hay dos. Esas dos oposiciones están pensando en los que tienen tristeza y sobre todo este nuevo espacio en los que tienen incertidumbre. Porque esto es, por ejemplo, lo que pasa en las provincias productivas. Estamos hablando, ¿cuál es el acuerdo? Santa Fe y Córdoba. Después de Buenos Aires, las dos grandes provincias productivas de la Argentina. Muy fuertes, muy fuertes. Esto también podría reflejarse, el tema de la incertidumbre o la tristeza, o digamos que esto va también creciendo, en el tema de la ausencia a la hora de ir a votar. Claro. Porque no hay algo una opción que realmente genere el apoyo firme o convencido, o bueno, hay un sector que dice sí, la esperanza, bueno, seguramente va a ir a votar. ¿Es desencanto no ir a votar? ¿O también es algo que se instaló en Argentina? Che, total, si no voy, pasa voy, nada. Si no voy, no voy, no pasa nada. No, pero yo creo que hay un Si hay que pagar una desencanto. multa. Exacto, que aquellos que no están, que quizás apoyaron a Milei hace 2 años, ahora no siente que lo quieren acompañar, pero no tiene una alternativa atractiva. Bueno, por eso aparece este grupo. Este grupo aparece pensando en eso, pensando en la incertidumbre, en la gente que votó a Milei y que no sabe si lo va a votar, porque cuando vos haces la repregunta, yo hablé con 2 consultores, en la repregunta terminan con Milei, porque claro, en Milei es lo único que les queda. En ese sentido, entonces, un poco el eslogan de la campaña que funcionó en la Ciudad de Buenos Aires, que es libertad o kirchnerismo, que también lo van a trasladar a la provincia de Buenos Aires, le podría funcionar al oficialismo nacional. Le va a funcionar sobre todo en octubre, porque ahí va a aparecer un peronista. Acuérdense de este, es un tema muy importante que ustedes muchas veces desde afuera del peronismo no lo ven. El peronista le gusta votar peronista. Entonces, teniendo a Schiaretti en Córdoba y teniendo a Randazzo en provincia de Buenos Aires, el más afectado es el kirchnerismo, porque hay un sector de gente que dice, yo quiero votar mis colores, pero no los quiero votar a ustedes. Y esto es lo que aparece en esta nueva fuerza política. Ojo, esto que es muy beneficioso para el gobierno en este 26 de octubre, puede construirse en el futuro una alternativa seria. Claro, porque puede ser un oponente duro yo creo para que la Milei en el oposición 27. tiene un problema, que es, durante las últimas décadas, el Estado fracasó. Entonces, cuando a la gente le prometen que va a haber más Estado, o que va a haber Estado que funcione, o cualquier variante que contenga la palabra bastante Estado, el votante se aleja de eso. Claro. En especial los jóvenes, porque a los que son un poco más grandes, algunos recibieron salud pública o educación pública de relativa calidad. Los más jóvenes no conocen un Estado que les dé nada que les sirva. Sí, gente nueva. Les Hoy digo, vamos a mala tener salud, mala a la gente del management, a ver dónde estamos parados, porque también hay que dividir lo que va a pasar el 7 de septiembre el 26. Con lo que va a pasar No en tiene octubre. nada que Quiero ver. preguntar a los dos, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, lo que sostuvo el ministro de Economía con el tan mentado efecto Cuca y el dólar a 1.380 ese día. A ver, Caputo. Volvió a pasar lo mismo en marzo de este año, cuando se decía que el fondo nos pedía una devaluación, volvió a ir de vuelta a 1.400, volvió a bajar a 1.100 y ahora, bueno, para muchos ante el riesgo Cuca, como dice Fede, o la incertidumbre política, como quieran llamarlo, algunos deciden cubrirse y no es, como digo, nada que no hayamos visto. Bueno, ¿hay efecto Cuca o no hay efecto Cuca? 100%. A ver, Argentina viene de décadas de violación sistemática de los derechos de propiedad. Tuviste desde defaults de deuda, confiscación de ahorros jubilatorios, confiscación de depósitos bancarios, expropiaciones, impuestos confiscatorios, todo lo que se te ocurra. Y obviamente el mercado lo que quiere ver es que haya una consolidación electoral del modelo y del programa económico para estar seguros de que no vamos a volver para atrás. ¿Coincidís? Eso es lo que más temen los inversores. Ahí está la ¿Me curvita, permiten? mira, 1.275, Sí, voy a dar 500 puntos del riesgo país son riesgo historia argentina. Pero estamos en 700 y pico, Sí. ¿no? Más o menos. Voy a dar un ejemplo A ver. para que lo entienda la gente. Por favor. Supongamos que la señora es una señora que hace muy bien milanesas. Ajá. No y, es que el caso, empieza, pero- y que empieza a venderle milanesas. Supongámoslo. Empieza a venderle milanesas para el mediodía a los lugares donde ella conoce y trabaja. Ajá. Y le va bien.
Y llega un momento que tiene que decidir si pone una empresita Claro. para fabricar y vender milanesas o se queda haciendo lo que es. La duda central es, ¿viene alguien que me va a robar el esfuerzo o mi esfuerzo me lo va a pagar Claro, realmente claro, la gente? exacto. Porque ¿qué es lo que ha pasado en la Argentina? Vos ponés una empresa, tomás un empleado, 2 empleados, 4 empleados, 5 empleados y aparece un abogado que le dice a uno de los empleados, mirá, ese dedo que te lastimaste es un riesgo del trabajo, hagámosle juicio a tu patrón. O bien un sindicalista que le dice, vamos a hacerle un cierre a la señora de las milanesas, porque en lugar de comprar la carne en la carnicería del amigo del sindicato, compra la carne donde les le resulta más complicamos- barato. le complicamos la Entonces, vida, esto es claro. el riesgo del que estamos hablando. El riesgo que la gente siente, que el inversor de afuera, ni te digo, yo conté acá, hace 2 meses fui a una conferencia en Estados Unidos, 21 ejecutivos de hedge funds, de operadores de Wall Street e inversores. Todos tenían la misma pregunta, ¿vuelve Cristina sí o no? Porque si no vuelve Cristina, invierto en la Argentina. Si no puede volver y Pero robarme el trabajo. ¿Tan determinante? ¿Sí? Sí, En total. ese sentido, la Total, porque ¿sabés lo que pasa? Un tipo que viene acá a invertir, ya no estamos hablando de Pero milanesas. Cristina está presa, ¿viste? Por eso No la importa, pero después de la ella condena- tiene la, inhabilitada. ella tiene la Después de la lapicera, experiencia de ella Juntos va a por el decidir Cambio. los candidatos. Mire, ustedes lo van a ver, yo lo vengo diciendo. ¿Ella define Y los candidatos? Ustedes lo Ahora van a después ver, háganme acordar, pregunte ustedes lo Grabois, van a ver, ustedes Sí. lo van a ver. El 17 de agosto cierran las listas y ustedes van a ver cómo Cristina en provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires Define. pone su tropa, Bueno. pone la cámpora. El mercado siempre le pide un poco más a Argentina, especialmente después de la experiencia de Juntos por el Cambio, que prometió un cambio y no Y no sucedió. lo hizo. Entonces ahora lo que te está pidiendo es un poquito más. Le dice al gobierno, demostrame en las elecciones de medio término que tenés un apoyo sustancial a las reformas. Y hay cosas muy importantes de la elección. Por ejemplo, haciendo una elección más o menos buena, el gobierno va a tener ¿Buena qué? capacidad... ¿40? ¿O es muy buena 40? Para defender el veto, un veto en la Cámara de Diputados de forma automática. Ajá. Hablando Va a de tener veto, tenemos el de capacidad- mañana también, porque mañana se define lo del veto. Ya está publicado. Mañana debería salir, hoy a la medianoche, el problema no, digo, El paquete calendario. jubilados, discapacidad. Exactamente, es que el miércoles hay una sesión especial pedida por el peronismo con apoyo de aliados, con un temario bastante incómodo para el gobierno. Son 12 proyectos, algunos de los cuales son bastante importantes en términos fiscales, sobre todo los que impulsan este grupo de gobernadores, entre los cuales está la coparticipación de los ATN. En realidad la coparticipación no, sería que según % discrecional de los ATN, que corresponde a la masa coparticipable, empiece a distribuirse no de forma discrecional, sino a través del índice Claro. de la coparticipación. Pero Es decir, mañana- plata para los ¿Puedo gobernadores. explicar esto un instante? Porque Sí, es muy sí, complejo. claro, Y claro. después vamos al de mañana, porque primero tenemos el veto de las jubilaciones y el veto Claro, de Quiero, la quiero discapacidad. quiero explicar lo que son los ATNs un instante nada más, porque sí. si no, no se entiende. El Estado Nacional recauda los impuestos y Claro. los coparticipa a las provincias con una ley de coparticipación. Claro. Claro. En mi opinión, debiera ser al revés. Debieran cobrar las provincias y coparticipar en la nación como hace Estados Unidos, pero claro. es un tema que no me Sí, aceptaron sí, sí. allá en la Constituyente del 94. Pero con este tema que hoy tenemos, queda para el gobierno nacional una masa de auxilio discrecional a las provincias. Lo que quieren los gobernadores es, dame la hora. Lo que pasa es que esa masa no se está coparticipando, no se está gastando. Se la está reteniendo el gobierno nacional. Lo que no está se haciendo las es da. ahorrarla. Entonces lo que dice mi ley es, ustedes me quieren romper el equilibrio fiscal. ¿Qué dice este nuevo grupo? Nosotros estamos en el medio. No queremos romper el equilibrio fiscal, pero queremos Claro. que nos den más plata. Y queremos arreglar rutas, sí. En realidad, esto es imposible. Esto es como estar parcialmente embarazada. Ajá. No es posible lo que están planteando los gobernadores porque eso desequilibra la economía y habría ahí sí más inflación. Bueno, hablando- porque habría Pero mucho en la claro, práctica, efectivo. las provincias, cada vez que tienen más recursos, gastan más. La coparticipación en julio creció del 10%. Ingresos brutos sigue aumentando. Y cuando vos ves el empleo público provincial, está descontrolado. Es que en no hay muchas otro provincias. tipo de Pasa que empleo. estos gobernadores también defienden el equilibrio fiscal. No tienen Dicen un que- discurso. Bueno, no tiene un discurso como quizás el kirchnerismo que está más a favor de No, aumentar claro. Sí, el pero gasto. defienden el equilibrio fiscal aumentando ingresos brutos. Y acá lo importante es que lo que gasta el Estado se financia con impuestos, con deuda o con emisión. Bueno. Entonces, si vos tenés equilibrio fiscal aumentando Claro. impuestos, estás jodiendo al sector privado. Exacto. Por eso, y le acá- seguís cobrando por impuestos. eso yo digo que la elección es
el proyecto que los argentinos votaron, que hoy está gobernando, o los dos proyectos del pasado. Son dos proyectos distintos. El kirchnerismo dice mucho Estado y los gobernadores dicen bastante Estado. Ajá. Pero no es verdad que están en el equilibrio fiscal, porque cada una de las medidas que se están tomando afecta al equilibrio fiscal. Es una estrategia pensando en esa palabra tercera, incertidumbre. Incertidumbre. La gente dice, quiero más. Bueno, yo te lo voy a dar. Sí, sí, Por sí. eso, si alguien desgrana lo que aumentó a los jubilados el gobernador de Córdoba, se da cuenta que es mucho menos de lo que él dice. Claro, pero porque bueno, hablan lo vendió bien. de jubilaciones 2% impacta la mano. Exactamente. ¿Cuánto? Impacta sobre el 2% de los jubilados en Córdoba. Es un universo chico. Exacto. Quiero que prestemos atención a lo que mañana cae, porque lo que hablamos mañana es el veto al aumento de las jubilaciones, el aumento al tema de discapacidad, el tema Bahía Blanca. ¿Milei tiene los números? ¿Ustedes creen que tiene los números para mañana? Está fino. Yo creo con la información que tengo a esta hora que lo puede conseguir. Necesita 1/3 de los presentes, que no es lo mismo que de la totalidad del cuerpo, y eso es lo que le habilita el ajedrez que están jugando ahora sus operadores parlamentarios, que lo que buscan es, a través de ausencias, sobre todo, alcanzar el número mágico, que sería alrededor de 80. Lo que calcula el gobierno, tenemos por ahí una placa, no sé si podemos compartirla, si no lo contamos. Ahí está. Ahí está. Bueno, eso es genérico. Hay 257 diputados. Para actualizar quienes no lo Hacen tienen falta presente, 86. considerando ese número, se necesitan 86 para esa minoría de bloqueo, para ese tercio. Las ausencias pueden ser favorables para Milei, justamente porque si hay menos cantidad de diputados, vos con menos legisladores o con menos bancas llegás al tercio. ¿Cuál es la calculadora de Recordemos Milei? que en Sí, la Mariel. histórica habían sido 85 héroes, Claro. ¿no? Sí, La que había señor. sido la anterior, que era el veto al Total. aumento... Los que fueron a comer asados Exactamente, a Olivos. los que fueron a Olivos. Para ir despidiéndolo, ¿cree que están los héroes, supuestamente los de Milei, o está complicado eso? No, yo creo que para el siguiente veto que va a haber, que no es este, No es este, hay otro. el veto más complicado, lo que más le afecta al gobierno es el tema de los ATN. Ajá. Es una cifra absolutamente Es lo que viene el insoportable. miércoles, que plantea Robertino. Claro, después de eso habrá que ver el Otro otro veto. veto, otra vez. Ahora, para este veto, yo creo que lo que está avanzando mucho es lo que dice Robertino, es decir, conseguir culos y no conseguir manos, se dice Claro, en el Parlamento. Es decir, exactamente. que se vayan, Exacto. porque si se sientan se van a sentir obligados Obligado, exactamente. a votar como el Bueno, gobierno no la quiere. última, porque la última vez que hablamos, me decía Carlos que veía números auspiciosos para el gobierno para octubre. Hay que ver qué pasa en septiembre en la provincia de Buenos Aires, que es casi un país dentro de otro. Una breve opinión de septiembre y octubre. Yo creo que en septiembre el gobierno tiene que hacer más en tercera sección para levantar el conocimiento de Bodarenko. Claro. Porque hoy Bodarenko está muy atrás de la vicegobernadora, que es la candidata del oficialismo. No hay un importante candidato de la tercera fuerza, es un radical. Poner un radical en la tercera es imposible. claro. Entonces, ahí tienen que levantar a Bodarenko. En la primera está muy cómodo. ¿Valenzuela? Muy cómodo porque además Ahí viene, ahí está creciendo, sí, el tercero en discordia, que es Zamora, Claro. que tiene enfrente nada menos que a la mujer de Massa, su archienemiga. Claro, ahí está Va a Valenzuela. estar linda la disputa en la primera Catopodis, sección. Claro, está Cato Podis, pero lo importante es la que está Y atrás la de dos Cato en Podis, Malena, claro. que es la mujer de Massa. Y en el interior de la provincia yo creo que la Libertad Avanza tiene ventajas, salvo en la cuarta sección electoral, donde hay muchos intendentes radicales que se metieron en este tercer proyecto. Claro. Pero en todo caso, mi opinión es una elección de septiembre bastante pareja y un octubre con una ventaja para el gobierno de arriba, el gobierno nacional, de arriba del 12% Ah, bueno. sobre los candidatos al kirchnerismo. Un Algo muy número corto, fuerte. si se me permite, me interesa como una repregunta es, ¿cuánto cree que puede impactar en la elección de septiembre las candidaturas de octubre? Que las conocemos el 17 de agosto y se solapa la campaña. Cuando se Mucho. den vuelta esas cartas. Mucho. Porque en el peronismo es una incógnita hasta ahora, por ejemplo. Mucho, porque ahí aparecen dos problemas. Una interna feroz entre Grabois y Massa. Claro. Massa es muy importante porque es el más débil de lo que llamo el trío Melodías, ¿no? Del gobernador y Máximo, Sí. pero es el más hábil en encontrar la forma de urdir una trama para defender el conjunto. Pero además, acuérdense de lo que les dije, va a aparecer un candidato peronista para octubre en la tercera fuerza. Esto puede ser importante. Claro. Sin perjuicio de lo cual, si yo fuera una estratega del gobierno, le diría,
levántenlo a Bodarenko, porque Bodarenko es muy interesante, le permite al gobierno nacional discutir seguridad en lugar de discutir otros temas. Pero levántenlo, que mediatícenlo, porque la verdad que no lo conoce nadie, no lo ve nadie, pero ¿no? mira, yo conozco a la todos los campaña empieza productores de ahora. todos los canales, incluidos los tuyos. Todos están trabajando, tratando de traerte a Bodarenko, ¿eh? Sí, pero se hasta rompe ahora- los pibes. Bueno, quiso, bueno. Bueno, pero ahora que empieza la Yo campaña tengo va a tener entendido que que la salir. semana que viene va a subir el perfil Bueno. y que va a haber un acto con él, con ministros nacionales, con Bullrich, etcétera. Bueno, es que lo tenés que... O sea, a partir mucha de la gente semana no que lo viene. conoce, lo tenés que mediatizar, tenés que discutir Pasa seguridad. que ahí- Y el tema de las testimoniales, que es una estafa a la gente. Me parece que ahí va a haber un También debate fuerte hay que también. tener en cuenta que quizás esta especie de guardado Bondarenko tiene que ver con el tema de la denuncia que hizo el gobierno de la provincia de Buenos Sí, pero Aires eso no anduvo. de esta conspiración policial, ¿no? Pero igual, yo creo, Rucauf, ¿usted no cree que lo afectó un poco esa candidatura? Yo creo que lo afectó emocionalmente, pero lo levantó como alternativa. Claro. Y además el gobierno de la provincia, con una inmensa torpeza del ministro de Seguridad, ha ofendido a la bonaerense. Ha ofendido a la bonaerense. Y es la misma fuerza que el gobernador decidió que vaya a cuidar las urnas, custodiar el comicio y custodiar las actas. ¿Qué necesidad? Y bueno, a veces uno tiene el problema de su propia torpeza. Gracias, Carlos, por venir. Al contrario. Un gusto grande. Carlos Rucauf, cada vez que lo invitamos vienen semanas brutales, así que